Buenos días, hermanos. Hace algunas semanas dejamos de estudiar el libro de Deuteronomio y el día de hoy vamos a retomarlo. Así que pues acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor, a Deuteronomio capítulo 4. Pero antes de empezar con el texto, quisiera que empezáramos reflexionando sobre algo. Si yo el día de hoy les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo es que llegaron a los pies de Cristo? Encontraría yo seguramente infinidad de respuestas muy diferentes. El Señor trae a su pueblo y de maneras de verdad que a veces nos sorprenden. Si yo les preguntara eso, ¿cómo fue su vida antes de ser cristianos? Seguramente en ese relato ustedes me hablarían acerca de todas las circunstancias previas que pasaron, incluso circunstancias muy complicadas que pudieron haber pasado. Pero todo eso hoy probablemente dirían, o pienso que dirían que valió la pena. Hoy entendemos muchas cosas. Ahora, si yo les preguntara cómo es que cada uno de ustedes llegó a esta iglesia, de la misma manera, cada uno me diría algo totalmente diferente. Circunstancias totalmente diferentes que los han traído a esta iglesia. Ustedes relatarían a través de esto sucesos, situaciones que considerarían relevantes e importantes. Y por último, si yo les preguntara a cada uno de ustedes el día de hoy, que me relataran cómo es que llegaron el día de hoy aquí, puntualmente, de su casa aquí, también harían un recuerdo de lo que hicieron para llegar hasta aquí. Y seguramente las respuestas variarían, porque habremos quienes llegamos caminando, habemos quienes llegan en el transporte, habemos quienes llegan en auto, no sé. Incluso durante esas respuestas es muy probable que alguien nos empiece a relatar desde que se levantaron. ¿Por qué? Porque para ellos es importante cada detalle. Pero, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Por qué estas preguntas? Bueno, es importante reflexionar sobre estas preguntas. ¿Por qué? Porque eso nos hace recordar quién nos trajo el día de hoy aquí. ¿Quién te trajo a Cristo? ¿Quién te trajo a esta iglesia? ¿Quién te trajo el día de hoy aquí? Y además, estas preguntas, si bien es cierto que decimos que tienen muchas respuestas diferentes, o vamos a escuchar muchos relatos diferentes, tienen también cosas en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, la providencia y el cuidado de Dios están ahí. Él es quien te trajo a Cristo. Él es quien te trajo a esta iglesia y Él es quien te tiene hoy aquí. También, algo en común es que esto lo hace siempre con un propósito. Siempre hay un propósito en cada cosa que hace el Señor. Y cuando nosotros vivíamos apartados del Señor, llevábamos una vida. Hoy que hemos entregado nuestra vida a Cristo, esa vida debería de ir cambiando y gradualmente ser diferente. Y para eso el Señor usa la iglesia. Por eso estamos aquí, porque en la iglesia se estudia su palabra, se aprende de su palabra, y es precisamente la palabra la única manera en la que nosotros vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, porque la palabra de Dios es lo único que transforma nuestra mente.
y nuestro corazón. Y tiene un propósito, decíamos. ¿Cuál es ese propósito? Que cada día demos testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Ese es el propósito por el cual hoy estamos aquí. Pero incluso si hubiera alguien aquí que aún no ha rendido su vida a Cristo, pero está aquí, noticias, la providencia del Señor te trajo aquí y tiene un propósito. El Señor siempre actúa de esa manera. Siempre va guiando a su pueblo, siempre lo va llevando y lo va cuidando. Y es precisamente lo que veremos en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Deuteronomio capítulo 4, versículos 44. Y vamos a estudiar el día de hoy hasta el versículo 5 del capítulo 5. Aquí vamos a ver cómo es que el Señor, como Yahvé, ha guiado al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Después de qué? Después de un largo peregrinaje en el desierto. Así que vamos a recapitular un poco acerca de lo que hemos visto en el capítulo número 4, muy brevemente. Ahí, en el capítulo número 4, Moisés empieza a exhortar de manera reiterada a la obediencia de la palabra de Dios, a su ley. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de ¿qué? De que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ahí, inmediatamente en el versículo 5 nos dice: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Y más adelante, en Deuteronomio 4:14 dice: el Señor me ordenó, ahí está hablando Moisés, el Señor me ordenó en aquella ocasión que les enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplieran en la tierra a la cual van a entrar para poseerla. ¿Por qué Moisés es tan reiterativo e insiste tanto en esta obediencia? Bueno, el texto que vamos a leer es el inicio, estos primeros versículos, a partir del capítulo 4, versículo 44, es el inicio del segundo discurso de Moisés en Deuteronomio. Este segundo discurso tiene las estipulaciones del pacto que se hizo en Sinaí, o mejor dicho, contiene las obligaciones que debía de cumplir el pueblo de Israel para con el Señor. Esto lo debería de hacer una vez que entraran a la tierra prometida. Así que acompáñenme, por favor, vamos a dar lectura a Deuteronomio 4, versículo 44. Dice la palabra del Señor: esta es pues la ley que Moisés puso delante de los israelitas. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los israelitas cuando salieron de Egipto, al otro lado del Jordán, en el valle, frente a Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hezbón, a quien Moisés y los israelitas derrotaron cuando salieron de Egipto, y tomaron posesión de la tierra y de la tierra de Og, rey de Basán, los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el oriente, desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, hasta el monte Sión, es decir, Hermón, con todo el Arabá al otro lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de la ladera del monte Pisga. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes, para que los aprendan y pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros,
con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara, el Señor habló con ustedes en el monte en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Bien, como hemos dicho, este pasaje da inicio al segundo discurso de Moisés en Deuteronomio. Y los primeros versículos nos dejan ver algo, nos dejan ver dos cosas. Nos dejan ver cuál es el motivo de este discurso y cuál es el origen del mismo. Deuteronomio 4, versículos 44 al 45. Moisés empieza diciendo: esta es pues la ley de Moisés, que Moisés puso delante de los israelitas. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los israelitas. Moisés lo que estaba haciendo aquí era poner delante del pueblo de Israel la instrucción que le había sido dada para que la presentara al pueblo. Esa instrucción es acerca de cómo debían andar delante de él. Si los israelitas iban a prosperar en esa tierra que les iba a ser dada, iba a ser porque iban a obedecer la palabra de Dios. Y esto tenía que hacerse de manera individual, pero también como nación. Entonces lo que está sucediendo aquí es que Moisés presenta la ley, presenta los estatutos, las ordenanzas, para explicárselos al pueblo de Israel. Pero hay algo interesante. Moisés, desde el principio, quiere que tengan presente algo los israelitas. Al final del versículo 45 les dice que Moisés dio a los israelitas esta ley cuando salieron, ¿de dónde? De Egipto. ¿Por qué habrá dicho esto? Bueno, porque quiere que tengan presente de dónde los ha sacado. A la pregunta que hacíamos al principio, el Señor fue quien te trajo a Cristo. ¿De dónde te sacó? Ahora, Moisés está recordando que ellos habían sido esclavos, que habían salido del Sinaí, de Egipto para ir al Sinaí. Cuando hace esto Moisés les dice que es esa ley que ya se les había dado cuando salieron de Egipto. No estamos hablando aquí de un nuevo pacto, no, es el pacto que habían hecho en Sinaí. Éxodo 2, versículos 23 al 25. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. De la misma manera, nosotros clamamos al Señor en algún momento y Él nos escuchó. Yahvé es quien liberó de la esclavitud a Egipto y también nos ha liberado del pecado a cada uno de nosotros si hemos verdaderamente rendido nuestra vida a Cristo. Y es así como inició su viaje hacia la tierra prometida. Y los ha llevado a las puertas de esa tierra. Y a nosotros, hoy nos ha traído a este día. Por lo tanto, así como para Israel, el llevarlos a ese lugar tenía un propósito, también para nosotros, hoy tiene un propósito.
Es por eso que versículos atrás, en Deuteronomio 4:39, Moisés dijo lo siguiente: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Nada se escapa del control del Señor. Todo está en su providencia. Decíamos en semanas pasadas que Él es quien dirige la historia del mundo. El camino por el cual ha andado Israel antes de llegar ahí, al otro lado del Jordán, sabemos que no ha sido nada sencillo. Pero no ha sido sencillo, ¿por qué? Porque ellos no confiaron en Dios y porque ellos constantemente le desobedecieron. Por esa desobediencia y esa desconfianza, el pueblo de Israel tardó 40 años en entrar a la tierra prometida. Así que, si reflexionamos un poco sobre esto, debemos mirar nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo nosotros el día de hoy? ¿Estamos viviendo de una manera semejante a como lo hizo el pueblo de Israel? ¿Desconfiando de Dios? ¿Desobedeciéndole? Tengamos cuidado con eso. Porque si estamos viviendo de esa manera, esa manera de vivir nos está impidiendo avanzar por ese camino que el Señor ha trazado para nosotros. Ese camino de comunión con Él. Ese camino de gozo, de paz con Él. El Señor nos muestra, nos deja ver que cuando nosotros obedecemos, Él cumple el propósito para con nosotros. Es cierto que el pueblo de Israel tardó, ¿cuánto? 40 años por esa desobediencia. Pero si recordamos en los capítulos anteriores, el Señor le dijo a través de Moisés a los israelitas que fueran por una ruta. ¿Y por dónde iban a pasar? Por el territorio de Edom. Y les dijo: no tomen nada de esa tierra, no les daré nada. Pasaron por el territorio de los moabitas y les dijo lo mismo. Y tampoco tomaron nada, a pesar de las necesidades que ellos tenían. El pueblo de Israel ha llegado ahí porque en este último tramo ha obedecido las instrucciones del Señor. Ellos han sido obedientes y han llegado, como dice reiteradamente el texto, al otro lado del Jordán. Están en la puerta de la tierra prometida. Versículos 46 al 49. Al otro lado del Jordán, en el valle, frente a Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, a quien Moisés y los israelitas derrotaron cuando salieron de Egipto, y tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán, los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, hasta el monte Sión, es decir, Hermón, con todo el Arabá al otro lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del monte Pisga. Es interesante, o llama la atención, o debería llamarnos la atención, ¿por qué Moisés da tanto detalle del lugar geográfico en el que se encuentra? Si nosotros damos una lectura superficial, simplemente pensaríamos que es un lugar, pero no es así. Hay más. La respuesta nos la da el mismo texto, parte de la respuesta nos da el mismo texto. Nos dice que ese territorio al que han llegado, ¿de quién era? De los amorreos. De los amorreos. Se nos menciona que ellos han derrotado a esos reyes. A través del texto sabemos que Yahvé fue quien les dio la victoria delante de esos reyes. Entonces, este texto lo que quiere decirnos es que quiere que los israelitas vean ahora el cambio radical en su situación. De vivir de la esclavitud en Egipto y después peregrinar 40 años en el desierto, ahora tienen una tierra.
El Señor les ha dado una tierra. Y esta descripción geográfica nos va a dar a nosotros una idea de la extensión de esa tierra. Este mapa es, ¿recuerdan? No sé si recuerdan, este mapa, ¿no se alcanza a ver el puntero? No se puede ver. Bueno, esta es la ruta que siguieron y aquí es lo que hablábamos. Pasó por Edom, pasaron por Moab y las luchas, las peleas se dieron aquí. Aquí vencieron a Sehón y aquí vencieron a Og. Esto es lo que veíamos la última vez. Ahora, este es un mapa en el que ya fueron asignadas las tierras de Israel a las tribus, pero no nos va a servir a nosotros para ver la dimensión o la magnitud del territorio que les ha dado el Señor. Dice el texto que, ¿desde dónde? Dice, primeramente, ¿al otro lado de qué? Del Jordán. El Jordán es todo esto. Todo esto. Es este río que viene aquí. Desde Aroer está aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el monte Hermón. Está acá. Este es el territorio que Yahvé le ha concedido al pueblo de Israel. Ahora, dice que este discurso se está dando ¿en dónde? Frente a Bet Peor, al pie de las laderas del monte Pisga. Eso está aquí. Aquí está el monte Pisga, en esta parte. Entonces, ese es el lugar en el que se está dando este discurso. Como sabemos, por Génesis 15, Yahvé había hecho un pacto con Abraham y aquí lo estaba cumpliendo. Génesis 15, versículos 12 al 21, ahí se narra este pacto. En el versículo 13 le dice el Señor a Abraham en un sueño: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Egipto. En el versículo 16 le dice: en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su cobro la iniquidad de los amorreos. Versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra. Es interesante esto que estamos leyendo. A tu descendencia he dado esta tierra. Es un hecho, no es le daré. Desde ese momento es un hecho. Y esto lo vemos también en Éxodo 23. Éxodo 23, versículos 23 al 25. Aquí está hablando el Señor a Moisés: pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Aquí que vemos que lleva al pueblo de Israel con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pero ustedes servirán al Señor su Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Esto fue lo que le dijo el Señor a Moisés poco antes de llevar a cabo el pacto en el Sinaí.
Y el pacto en el Sinaí se describe ahí un poquito más adelante, Éxodo 24, versículos 3 al 8. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. ¿Eso quiere decir qué? Que les dijo que les daría, que el Señor le había dicho que les daría esa tierra. ¿Qué respondió el pueblo a todo esto? Continuamos allí en el versículo 3. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Versículo 5. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificios, novillos, como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Este es el pacto al que se refiere, que se referirá un poquito más adelante Moisés. Y justamente esto es lo que está sucediendo. El Señor ha llevado al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, aquí es importante hacer un alto y reflexionar. Yahvé es el único que puede hacer todo esto. Una promesa cientos de años atrás que le hizo a Abraham la está llevando y la está cumpliendo tal cual. Ahora, ¿entendemos por qué está haciendo esto el Señor? ¿Por qué cumple sus promesas? ¿Por qué cumple sus promesas? ¿Por qué el Señor nunca puede desdecirse o puede negarse a hacer algo con lo que se comprometió? ¿Por qué? Así es. Porque Él no puede dejar de ser quien es. ¿Y quién es Él? Bueno, este capítulo número 4 que hemos ya estudiado nos ha dejado ver a un Dios sabio, a un Dios inteligente, a un Dios personal, a un Dios justo, a un Dios omnipotente, celoso, compasivo, que disciplina a su pueblo, que lo ama, que es fiel, pero sobre todo es santo. Y esto es muy importante, hermanos, muy, muy importante, porque muchas veces, o tal vez podemos confundir la santidad del Señor como un atributo más, como de los que acabo de describir, pero no es así. La santidad de Dios es, por decirlo de alguna manera, un atributo de sus atributos. Él es 3 veces santo. Por ejemplo, podemos decir que la sabiduría del Señor es santa. Su inteligencia es santa. Su justicia es santa. Y podríamos enumerar todos sus atributos de esta manera. Es por esto que Moisés, unos versículos atrás, allí nuevamente en el capítulo 4 de Deuteronomio 4:35, le dijo a Israel: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él, refiriéndose a lo que habían visto en el monte Sinaí. Ahora yo quisiera hacerles la siguiente pregunta: ¿los israelitas podrían confiar en este Dios? ¿Sí podrían? ¿Los israelitas deberían obedecer a este Dios? Última pregunta: ¿lo hicieron? No. El Señor ha cumplido la promesa que
le hizo a Abraham. Y por todo lo que hemos dicho, el Señor no puede faltar a sus promesas. No lo ha hecho y nunca lo hará. Y otra prueba de ello son las profecías que se cumplieron, profecías que leíamos apenas unas semanas. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto también se cumplió. Ahora las mismas preguntas para nosotros. ¿Podemos confiar en Yahvé? No los veo convencidos. Sí. ¿Debemos obedecer a Yahvé? ¿Lo estamos haciendo? Moisés le está recordando al pueblo de Israel con quién ha hecho ese pacto, con el Dios creador del universo. Y es por eso que Moisés nos lleva a recordar las palabras que el pueblo le dijo al Señor en el Sinaí: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Y al inicio del capítulo 5, aquí en Deuteronomio, versículo 1, vemos a Moisés diciendo: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes, para que los aprendan y los pongan por obra. Este solo versículo nos muestra la voluntad de Dios para su pueblo. Es un solo versículo y nos muestra lo que Él quiere de nosotros. La frase oye, oh Israel, lleva de manera implícita un llamado a la obediencia. Así que este texto lo que nos está diciendo es que se está llamando a todo el pueblo de Israel a obedecer. La voluntad del Señor es la siguiente: que Israel escuche, que aprenda, que reflexione y obedezca los estatutos y ordenanzas que hay en su palabra, que hay en la ley. ¿Y eso aplica para nosotros? De manera parcial. ¿Por qué? Porque para nosotros no aplica la ley ceremonial de la que se está hablando aquí. No aplican las leyes civiles o judiciales de aquella época. Pero lo que sí aplica para nosotros es la ley moral. Por lo tanto, estamos llamados a eso. Estamos llamados a obedecer la ley moral. El mismo Jesús lo dijo cuando resumió toda la ley. Mateo 22, versículos 36 al 40. Aquí le están preguntando sobre los mandamientos al Señor Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Más adelante entraremos en detalle sobre los mandamientos. Pero si nos enfocamos en lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo, ¿cómo es posible que nosotros podamos cumplir esos mandamientos? ¿Cómo es posible que nosotros podamos cumplir esos dos mandamientos que acaba de mencionar el Señor Jesús?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Alguna persona que va pasando por ahí afuera, que no es creyente, que no es cristiano, podrá hacerlo? No. Entonces, ¿por qué nos pide esto el Señor? Bueno, para poder nosotros cumplir con esos mandamientos, es indispensable que nosotros hayamos nacido de nuevo, que hayamos verdaderamente rendido nuestra vida a Cristo, que hayamos pedido perdón, y lo más importante, bueno, todo es importante, pero algo esencial que muchas veces se nos olvida es el arrepentimiento, es cambiar nuestra manera de pensar. Pero no basta además con eso, estamos capacitados hasta ese punto, pero para poder cumplir con esos mandamientos debemos escuchar su palabra, leer su palabra, aprender de su palabra, pero todo con humildad y en dependencia del Espíritu Santo, porque si no estaremos o siendo religiosos o solamente acumulando conocimiento. La obediencia que nos pide el Señor no es un capricho o es algo parecido. Él nos pide obedecer su palabra porque, como hemos dicho, al ser Él santo, todo lo que viene de Él es santo. Entonces su palabra es santa. Ahora, si nosotros obedecemos su palabra que es santa, ¿qué resultará de todo eso? ¿Qué resulta de obedecer la palabra de Dios que es santa? ¿Sí es? El apóstol Juan lo dice en Juan 15, 7, 11. Ahí dice, Juan 15, 7, 11. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ojo, el requisito para esto, ¿qué es? Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Si eso sucede, ¿qué estaremos haciendo? Pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y algo puede detener la voluntad de Dios? Entonces no será dado. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Yo les he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros significa precisamente esto: escucharlo a Él, reflexionar sobre lo que Él nos habla, aprender de sus palabras y obedecer esos mandamientos, pero van acompañados, o deberían de ir acompañados, de gozo. No hay nada, absolutamente nada que sea de mayor gozo para el Señor Jesús que obedecer al Padre. Y no debería de haber mayor gozo para nosotros que obedecer la palabra de Dios. Ahora, preguntábamos hace un momento, ¿qué resulta de obedecer la palabra de Dios? Bueno, el resultado es que cuando nosotros obedecemos su palabra, mostramos a Cristo. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta, está llena de sabiduría, es justa, como ya hemos dicho, santa. Y es precisamente a esto a lo que está llamando en estos momentos Moisés al pueblo de Israel, a ser partícipes también de ese gozo. Porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos
debemos ver que tiene dos propósitos. ¿Cuáles son? Bueno, ya hemos hablado de uno. La obediencia glorifica a Dios. Pero también, como lo dijo en Deuteronomio 4:40, Moisés: así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿A fin de qué? A fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, estas dos cosas suceden al mismo tiempo. El Señor es glorificado y nosotros somos bendecidos. Hermanos, esta es la grandeza de nuestro Dios. Al obedecerlo, se produce ese gozo en nosotros. Algo que antes de estar en Cristo rechazábamos, ahora se convierte en un gozo que muchas veces no podemos explicar. Entonces, pero es necesario, para tener ese gozo es necesario que pasemos tiempo en su palabra. Es necesario que recordemos nuestro Egipto, de donde Él nos sacó. Para que nosotros tengamos gozo, es necesario que nosotros vayamos a las Escrituras y veamos a Cristo ahí. Es necesario que nosotros vayamos y miremos el sacrificio de Cristo ahí, la resurrección. Si nosotros no entendemos todo esto, no podremos gozarnos en esa obediencia. Porque, bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero regresando al texto, en el mapa veíamos, y era interesante, no sé si se percataron, pero la palabra que más se repetía en donde se describía la geografía era la frase al otro lado del Jordán. Estaba aquí, lo veíamos, ¿no? Ellos estaban de este lado e iban a pasar hacia acá, antes y después. La vida de los israelitas cambiaría al cruzar el Jordán, porque ahora empezarían a vivir, a obedecer ese pacto. Y así para nosotros debió de haber sido ese día que rendimos nuestra vida a Cristo, un antes y un después. Ahora, por último, el Señor llama al pueblo de Israel a renovar su pacto. Versículos 2 al 5. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí. Aquí, nuevamente, se hacen algunas aclaraciones. El versículo 2 nos dice y nos recuerda que el Señor es un Dios, ¿de qué? De pactos. Y no solamente eso, sino que Él es fiel para cumplir cada uno de esos pactos. Lo que vemos en el versículo 3, y que ya también hemos dicho, es que este no es un nuevo pacto. Cuando habla aquí de que es un pacto que no se ha hecho con sus padres, no se refiere a los padres directos, sino se está refiriendo a los patriarcas. Este es un pacto que se hizo con este pueblo en el monte Sinaí. La palabra padres, los judíos la ocupaban para referirse tanto a padres, abuelos y a los patriarcas. Entonces, como hemos visto a lo largo de todo este capítulo 4, y ya hemos dicho también, el Señor ha llevado al pueblo de Israel, ¿a dónde? A las laderas del monte Pisga que veíamos ahí en el mapa. Ahora, a lo largo de esta travesía, tal vez lo que más nos haya llamado la atención o nos impacte es cómo ha llevado el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que más nos podría llamar la atención?
cómo venció a los amorreos, o cómo se presentó en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Nos deja ver su poder. Tal vez eso es lo que más pueda llamar nuestra atención. Pero ese Dios omnipotente, ese Dios poderoso, también es un Dios personal, un Dios que está cercano a su pueblo. Y es lo que nos deja ver el versículo 4. Cara a cara el Señor habló con ustedes. Él estuvo ahí en el monte Sinaí. En el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Como vemos y como sabemos, Moisés siempre fue el intercesor entre el pueblo de Israel y el Señor. Pero como dato particular o algo que debemos recordar es esto, que aunque sí estuvo Moisés ahí en el monte Sinaí y fue quien entregó la ley, el pueblo de Israel pudo escuchar al Señor. La ley venía de él, no es algo que Moisés hubiera inventado. Pero también el texto nos deja ver que Moisés, a lo largo del capítulo 4, reiteradas veces nos dice que él ya no va a entrar a la tierra prometida. Números, capítulo 20, versículos 12 y 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo te he dado a los israelitas. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Aquí se está refiriendo a que va a morir. Porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin durante la contienda de la congregación, debieron santificarme en las aguas ante sus ojos. Moisés y Aarón, cuando el Señor les dijo que fueran a sacar agua de la roca, ¿qué les dijo? Que hablaran. ¿Y qué hicieron Aarón y Moisés? Golpearon. Pero no solamente eso, sino que le robaron gloria al Señor. Si recordamos el texto, dice: les daremos agua, refiriéndose a Moisés y Aarón. Y eso es algo que el Señor, es el motivo por el cual el Señor no permitirá que Moisés entre a la tierra prometida. Moisés no intercederá más ante el pueblo de Israel. Pero como sabemos, el Antiguo Testamento nos va mostrando esas figuras que apuntan ¿a quién? A Cristo. Moisés no intercederá más por el pueblo, no dará la palabra, pero hay alguien que sí lo hace y lo hará eternamente. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado. ¿Por quién? Por su Hijo. Y es Él, Cristo mismo, el que ahora intercede por nosotros, el que intercede por su pueblo, y lo hará cada día hasta que Él regrese. Hebreos 7, versículos 23 al 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Pablo lo dice de una manera también simple pero profunda. Dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre.
El llamado para nosotros, para el pueblo de Israel, es este: obedece y confía. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, pues que es Dios mismo el que nos ha traído el día de hoy hasta aquí. Él es el que nos trajo a Cristo, Él es el que nos trajo a esta iglesia y es el que nos trajo aquí. Y el propósito es que haya en cada domingo que estemos aquí, en cada tiempo que tú destines a escudriñar la palabra de Dios, tiene que haber un antes y un después. Él nos ha liberado de nuestro Egipto, nos ha liberado del pecado, nos ha llevado a un punto en el que podemos ahora caminar de su mano en santidad. Él cuida de su pueblo en todo momento, como lo hemos visto. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en Él. Y tengamos cuidado, porque como vimos, la desobediencia y el no confiar en Dios tuvo repercusiones para el pueblo de Israel. La desobediencia a Dios nos puede privar de caminar, de transitar ese camino de comunión, de gozo y de paz que el Señor tiene para nosotros. No es sencillo, pero creo que alguna vez les hablaba acerca de el ejemplo de la oruga y la mariposa. A nosotros el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo. Pensemos que antes éramos esa oruga que solamente podía caminar, arrastrarse. Esa nueva naturaleza ahora nos ha convertido en mariposas que pueden volar. Pero cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no vivimos como Él nos pide, seguimos arrastrándonos como esa oruga. Pero tenemos alas. No estamos haciendo uso de esa nueva naturaleza. Y eso, como hemos dicho, es necesario para poder obedecer al Señor. El Señor cada día nos llama a expresarle nuestra fidelidad, como lo hizo en ese momento al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que debemos cumplir? 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde debemos ir para poder hacer esto? A su palabra, a escucharla, a reflexionar sobre ella, a aprender de ella. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque solamente haciendo esto podremos ver a Dios como realmente Él es. Y solamente yendo a la palabra de Dios podemos ver a nuestro prójimo como Cristo lo ve. Solo de esta manera podemos obedecerlo, hermanos. Y algo que no debemos olvidar: nuestra fidelidad a Dios se refleja en el tiempo que pasamos viviendo su palabra cada día. Podemos pasar mucho tiempo leyendo, pero la fidelidad a Dios se demuestra el tiempo que vivimos su palabra. Así que esta es el llamado: obedezcamos y confiamos en Él. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte, podemos ver tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no solamente leerla, sino que nos demos ese tiempo, Señor, que sea lo primero en nuestro día, Señor, que sea lo más importante, y que no solamente, Señor,
pasemos tiempo de lectura, sino que también reflexionemos en ella, pero sobre todo, Señor, que la obedezcamos, que vivamos tu palabra y que después todo, Señor, lo dejemos en tus manos. En ti confiamos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.